En un inicio, cuando empezábamos a estudiar la lógica que era y para qué nos iba a servir, veíamos que la lógica se divide en lógica formal y lógica dialéctica. La dialéctica es un arte de dialogar, de entablar una conversación, y se recuerdan que estudia las leyes más generales, ¿verdad?, del universo, del mundo, es decir, la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. Pero cuando ya se involucra con nuestro pensamiento, se convierte en lógica dialéctica y ya va a estudiar las principales formas del pensamiento: conceptos, juicios y razonamientos. La lógica formal estudia nuestros pensamientos, pero en una forma muy estática, es decir, que no va a cambiar, que para nada se moviliza. ¿Por qué? Simple, se va a basar en una estructura: cuantificador, sujeto, cópula y predicado, y en nuestro silogismo, ya en un razonamiento, va a estar como premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Este razonamiento, que es deductivo, también lo aplicamos en el silogismo, ¿se recuerdan? Y lo evaluamos a nivel de estructura. Bueno, si usted cumple con las 8 reglas, su razonamiento es válido o es inválido. Sin embargo, ese contenido puede ser incoherente. Por eso es que aparece la lógica dialéctica, para venir a complementar a la lógica formal, no a sustituirla, sino a complementarla. Yo recuerdo que la licenciada Angie nos daba un ejemplo muy bonito, ¿verdad?, de que no tenía ninguna lógica, pero cumplía con la estructura. ¿Se recuerdan? Tengo cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Entonces, por eso es importante la lógica dialéctica, que viene a estudiar, ¿verdad?, esas mismas formas del pensamiento que estudia la lógica formal, solo en cuestión de estructura, ya mezclado entonces con ese contenido. Es decir, esa clasificación de conceptos ya está analizada desde el contenido, es decir, vamos a definir algo, ¿cómo lo vamos a hacer? Una definición científica. Luego vamos a ir a afirmar, a negar algo de acuerdo con la estructura, está bien, pero voy a ver el contenido, si tiene lógica, si tiene razón. Para tener nuevos conocimientos, entonces vamos a partir de lo ya existente, vamos a interactuar con una forma. Sí, tengo que tener las dos premisas y la conclusión, pero debo ir a verificar entonces lo que dice la dialéctica en el contenido. ¿Es correcto? Sí. ¿Y por qué? ¿Es incorrecto? No. ¿Por qué no es correcto? Entonces, esa lógica dialéctica nos permite ir cada vez más hacia el conocimiento de la realidad objetiva tal cual es. Se recuerdan que conocimiento es un proceso en virtud del cual se nos va a reflejar esa realidad objetiva en nuestra conciencia. Y es un proceso social. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido dejando una historia. Bueno, los primeros conceptos son estos. ¿Hemos modificado los conceptos? Claro que sí. Cambian los conceptos, cambian los juicios y van a cambiar también nuestros nuevos conocimientos o nuestro razonamiento. Entonces, es un proceso que, se recuerdan, decíamos, se va a iniciar en una forma rápida a través de nuestro grado sensorial. Esas sensaciones, percepciones y representaciones que nosotros vamos a obtener con los órganos de los sentidos son inmediatos. Ustedes a simple vista ven a una persona y dicen, no, es demasiado enojada. Como decía un compañero, ¿qué culpa tienes si ya nacieron con esa carita, verdad? Es así de serio, que la sonrisa ya no se les puede pintar. Y otros que demasiado sonrientes, ¿verdad? Ustedes. Ay, miren a Sergio. La linda, sí, la linda Angie, sí. Ay, miren, solo sonrisa, o sea. Se dan cuenta. Entonces, ahí es donde nuestro grado sensorial de inmediato va a captar algo, pero no va a llegar a la esencia. Cuando pasamos a nuestro grado lógico, ya tenemos una capacidad diferente. Ya podemos hacer conceptos, ya podemos hacer afirmaciones, es decir, los juicios, y ya tenemos nuevos conocimientos. Ustedes dicen ahora, bueno, algunos sí lo han expresado así, ¿verdad, Ligda? Allá en el área profesional. ¿Por qué no nos dan un curso que nos enseñe a pensar? Nos decían. En una reestructura que estábamos haciendo o planteando del pensum, y decía, ¿por qué no agregan un curso que nos enseñe a pensar?
Y este es el curso que les está enseñando a ustedes a organizar esos pensamientos. No les enseñamos a pensar, porque eso ustedes ya lo traen, ya se lo enseñaron sus papás, sus maestras de preprimaria, primaria, que algunos ya ni se acuerdan de ellas, ¿verdad? Y otros sí, porque dicen esa era la más enojada. Estaba con los de parvulitos, pero nos trataba re mal. Por eso se quedaron traumados, ¿verdad ustedes? Entonces, ven, vamos a pasar de poco en poco, de algo que no conocemos a lo que vamos a tener ya un pleno conocimiento. Ustedes ahora ya saben cómo es la universidad en forma virtual. Nos hace falta ir a vivir lo presencial, ¿verdad? Entonces, no se preocupen que el otro año van a lo presencial. Se van a arrepentir después de pedir la forma presencial, pero es parte de... Entonces pasamos en ese proceso de lo conocido hacia lo desconocido, un proceso de adquirir conocimientos en una forma lenta, porque recuérdense que ya en el grado lógico, todo el proceso de adquisición de conocimientos es lento. Y nos van a servir, chicos, en el futuro para resolver problemáticas. Increíblemente ustedes dicen, pero ¿y eso de dónde lo aprendí? O le van a decir sus compañeros de trabajo, ¿y eso de dónde lo sacaste? Pero es parte del conocimiento que ustedes van acumulando y les va a servir para ir solventando esa problemática en cualquier entorno. Recuerden que tenemos por separado esos elementos indispensables, ¿verdad? Para la adquisición del conocimiento. El objeto de conocimiento, que es la realidad objetiva, todo lo que está ahí para descubrir, para indagar. Ustedes ahorita no imaginan todo lo que van a descubrir en el transcurso de la carrera. Bueno, en administración, todo lo que van a hacer. Voy en el área de mercadotecnia, igual, ¿verdad? Ustedes, voy en el área de finanzas. Después, los que están en administración dicen, no, mejor me voy a pasar a auditoría porque es tan bonito ver los números y todos esos procesos. Se van a enamorar, ¿verdad? De ir conociendo. ¿Eso es qué? El conocimiento. Ustedes van a profundizar cada día más, se van a enamorar, ¿verdad? Eso es la filosofía, ¿se recuerda? Amor al conocimiento. Tengo entonces el objeto de conocimiento, esa realidad objetiva que está ahí, solo para que usted la descubra. Usted es el sujeto de conocimiento, tratando de descubrir más, tratando de indagar más y de encontrar una solución a las problemáticas en su empresa. Y todo se vincula en una práctica social. ¿Se recuerdan que decíamos? Por eso se queda en medio, porque es ese vínculo que sirve de unión entre el sujeto y objeto de conocimiento y verificar si es verdad. Miren lo que dice la licenciada, es cierto. Este trabajador está diciendo puras falacias, van a decir ustedes. Y sus compañeros se les quedan viendo, porque eso pasa ahora. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? No saben qué es eso, porque van de otra universidad. Bueno, entonces ven, estos tres elementos del conocimiento son vitales, son esenciales. Y nosotros todos los días los vemos. Lo único es que no decimos, ¿verdad? Este es el objeto, yo soy el sujeto, aquí está la práctica. Pero de poco en poco, en verdad, créanme, van a ir haciendo esa interrelación. La práctica es nuestra fuente y criterio de veracidad, de verdad, porque aquí es donde vamos a comprobar si es verdad o no. Es verdad lo que dice la licenciada de Mate 3 con las tasas de interés, ¿verdad, Liga? Es verdad, y nos sirven ¿dónde? En nuestra propia vida, en nuestras finanzas, pero muchas veces somos estafados porque no conocemos nada de eso. Entonces, la dialéctica inicia, ¿verdad? Como todo en un principio, sin un fundamento, solo como un arte, como una disciplina, algo que nos estaban dejando esos filósofos donde se sentaban a dialogar, a platicar, a conversar, pero ellos lo hacían en forma pacífica, no como lo hacen los diputados en el Congreso, que ustedes ya han visto que hay pleito y de todo ahí, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a argumentar, a dejar los significados, ¿verdad? Para esto que nosotros conocemos en la actualidad. De poco en poco fue cambiando y fue quedando
la dialéctica como algo representativo, ¿verdad? En medio de nuestro conocimiento. Si el hombre iniciaba solo a expresar sus ideas con un dibujito y después con una pequeña forma de expresión vocal, imagínense llegar a tener hoy en día tanto vocabulario, tanto concepto que puede ir cambiando. Que hay conceptos para ciencias sociales, ciencias naturales, de todo un poco, en teología, cada concepto va cambiando. Entonces, esas corrientes son las que nos llevaron a que se involucrara, ¿verdad?, la lógica y la dialéctica para complementar, porque ya la dialéctica, entonces, como una ciencia, nos va a llevar al estudio de las leyes más generales del desarrollo del mundo. ¿Se recuerdan? El mundo, la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. Entonces, ¿cuáles son esas leyes? ¿De qué leyes estamos hablando? Pues no estamos hablando solo de derechos, ¿se recuerdan? Ya vimos las leyes de la lógica formal, también son base para la lógica dialéctica, donde tenemos la ley de identidad, tercero excluido, razón suficiente, cada una de ellas son parte de ese fundaleyes de la dialéctica, donde ya tenemos unidad y lucha de contrarios, el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y negación de la negación. Es todo un eslabón. Sí, Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, ¿podría regresar a la segunda diapositiva? No sé cuál es la segunda. ¿Qué es lo que necesitas saber o solo tomar foto? Ajá, sí, solo captura. En esa. No, la número 2. Ustedes hasta el número le ponen, yo ni veo a qué horas paso todas, chicos. Vamos a regresar al principio. Ahí después que los invite a una Coca-Cola, miren, se llama Gabriela Salazar. El otro año Gaby nos debe una Coca-Cola bien fría a todos. Pero no en enero, Gaby, le damos tiempo para ahorrar. Ya en el mes de calor. Esa era la segunda, Gaby. Tercera, miren, cuarta, quinta. ¿Vio? ¿Ya, Gaby? ¿Sí? Sí, ¿Me ya. monté? Gracias. Bien, Gaby, es broma lo de la Coca-Cola. No, yo Aceptamos conozco. Zoom. Ay, miren, ya va Daniel con sus infidelidades. No sé qué le ha hecho por ahí a Daniel, pero ve, allá nos van a contar ustedes. Nos vamos a ir a tomar un cafecito ahí, café gitano, ¿verdad, Lidia? Hay mesitas y todo. Ahora están dejando hasta más bonita la U. Cuando regresemos vamos a tener espacio para ir a conversar. Muy bien. Seguimos entonces. Decíamos que ya como ciencia, entonces, la lógica, ¿por qué va a cambiar ustedes? Ya la dialéctica como una ciencia. ¿Se recuerdan? Yo tengo 14 características. Yo voy a poder transmitirlo en una forma clara y sencilla, voy a poder experimentar, comprobar. Antes de poder afirmar algo, está más que comprobado. Por eso es que científico, ¿verdad? No es solo así de fácil. Ahí va Sergio de intermediario. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la lógica va a utilizar un método. El método que vamos a utilizar va a ser el método dialéctico. ¿Por qué? Porque el método dialéctico a nosotros nos indica que todo cambia, todo se transforma, todo está en constante movimiento y todo está entrelazado. Entonces, todo esto lleva a que llevemos o que realicemos, permítame un segundo, a que realicemos o que cumplamos con la misión de la dialéctica, ¿verdad? Que consiste en crear una teoría, dice, filosófica de las leyes y formas del pensamiento en consonancia con el nivel moderno de conocimiento científico. ¿Ven? Lo que les decía, estamos en una actualidad distinta y no sabemos si está en la actualidad, si este es el presente o cómo estamos. ¿Se recuerdan que decían que con el Bactún se había terminado el mundo y nosotros estamos en otra dimensión? ¿Cómo vamos ahí? Entonces, de acuerdo al enfoque donde estemos, ahí es donde la dialéctica va a ir, ¿verdad?, a interactuar con esas formas del pensamiento en esa forma
de movimiento que se tenga, gracias a ese método dialéctico que nos dice que todo va a cambiar, que todo se va a transformar y que nada en este mundo es en sí concreto. Ahora, para los chicos que están ahí en plena conversación en el chat, ¿alguien me puede decir entonces cuál de estos es el método contrario, que también se utiliza a nivel idealista? Ya no vi fluir los chats, ¿qué pasó? Todos tenían que contestar ahí. Daniel, Sergio, Gaby. Cualquiera ahí puede contestar. Esa sí no me la sé. Yo tampoco van a contestar los demás ahí ustedes. Puro aquellos niñitos. Ay, niños, por Dios. Bueno, entonces vamos. Así faltaba la otra, ni yo. Se copian hasta en virtual, mira, Linda. Qué cosa. Bueno, entonces, el método dialéctico es contrario al método metafísico. El método metafísico es utilizado a nivel idealista, tal y como Hegel también planteó la dialéctica en ese enfoque idealista, usaba ese método metafísico, pero recuerden que la metafísica a nosotros nos indica que cuando ustedes tienen un suceso, un fenómeno, se da por separado, es independiente una cosa de la otra. Y la dialéctica nos indica que no, que todo está unido, que todo está entrelazado, que todo está entonces interrelacionado o vinculado. Por eso es que Marx y Engels vienen a hacer algo distinto a lo que dijo Hegel, ¿verdad? Viene a plantear ese constante cambio, esa constante transformación y utilizan entonces el método dialéctico. Recuérdense que toda la ciencia debe tener un método y para la dialéctica entonces el que va a utilizar es este, ¿verdad? Método dialéctico. No podemos usar otro porque no encajaría con nuestro tema de cambio, transformación, interrelación, que todo está vinculado, que no hay casualidades, hay causalidades. Muy bien. ¿Alguna duda? Licenciada, disculpe, ¿podría volver a repetir el método metafísico, por favor? Muy bien. Como usted dijo, se me cortó el internet. Disculpe. No tenga pena. Adrián, ahorita que lo veo, no sé si me escuchó, que tuve problemas con mi teléfono. Yo recuerdo que usted tenía duda, pero no logré contestar. Ahí me escribe, Adrián, porfa. Ah, ok, muy bien. Sí, ahorita le volví a escribir. Muy bien, gracias, Adrián. Sí, ustedes están tirando aquí las ollas porque como va a llover, están haciendo aquella danza de que no llueva, que no llueva. Bueno, entonces mire, Adrián, el método metafísico dice que cuando usted tiene un elemento que se va a renovar, que se va a cambiar, instantáneamente ese va a desaparecer y se van a dar por esa razón todos los fenómenos, todos los sucesos en una forma aislada. El método dialéctico nos dice que todo en este mundo está interrelacionado, está vinculado. No se puede dar nada por separado. No hay casualidades, hay causalidades, ¿no? Entonces, si ustedes comentan algo, así como los chicos que estaban platicando ahí, es porque hay una razón de por medio, hay una causa para que estén dando una opinión. A eso se refiere. Por eso son contrarios la dialéctica y la metafísica. ¿Eso era, Adrián? ¿Esa era su duda? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Ahí se recuerda de escribirme, por favor, que ahorita lo voy a ver al finalizar la clase. Antes que se vuelva a descomponer el teléfono. Muy bien. Listo. Entonces vamos con los principios. Decíamos, ya se queda la dialéctica como una ciencia y si vamos a vincularla a nuestro pensamiento es la lógica dialéctica, pero es una ciencia. Pero cuando hablamos de ciencia llevamos principios, llevamos leyes, llevamos categorías. No vamos a ver cada una de ellas, pero sí vamos a estudiar los principios. Los postulados, eso sí ustedes ya los tienen, pero tampoco les van a decir, ¿cuál es el postulado número 5, verdad? No, nos van a preguntar. Si es un postulado, recuérdense que la dialéctica dice todo cambia, todo se transforma, todo está en movimiento. Esos son los postulados, ¿verdad? Ahora vemos cada uno de nuestros principios.
Principio número 1. Dice que está basado en una tesis monista. ¿Se recuerdan que cuando nosotros veíamos a los filósofos, dijimos, si usted es un filósofo monista, va a estar en una sola corriente? ¿Cuáles eran las corrientes? O usted es materialista o usted es idealista. No hay otra, ¿verdad? Solo una de ellas. Pero si usted me dice, mira, licenciada, yo creo en la materia, pero también creo en Dios, entonces usted es un filósofo dualista. Ahorita nosotros estamos trabajando a nivel materialista, por eso dice que es una concepción monista, una tesis monista, una postura monista. ¿Por qué? Porque dice que se considera que el mundo es uno y que todo es material. Todo está formado por esa existencia material. Entonces, a eso se debe que diga, el mundo es uno y es material, unidad material del mundo. El segundo principio es el principio de reflejo. En él nosotros vemos aquella teoría, ¿se recuerdan? La teoría del reflejo, que todo el mundo ustedes lo pueden conocer siempre y cuando tengan una imagen. Entonces no es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, para los doctores, no es necesario hacer como en algunas películas de que se tienen que hacer pequeñitos y luego ingresar a nuestro cuerpo, por ejemplo, para estudiar, ¿qué será? El esófago o un intestino, que hacen una endoscopía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con eso van a tomar una fotografía y ellos ya saben en dónde está el problema. A eso se debe que diga el principio de reflejo. Todo el mundo es posible de ser conocido para el hombre con una sola imagen. Recordemos que la imagen en la conciencia es mejor que la de un espejo. Siempre va a ser la mejor la conciencia. El principio del desarrollo. En este principio nosotros tenemos que siempre vamos a partir de algo muy sencillo, de algo muy simple hasta llegar a algo complejo. Es decir, no vamos a iniciar por algo súper desarrollado. ¿Se recuerdan cuando decíamos, hagamos este ejercicio, pero hacemos el más sencillo hasta llegar al complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa forma es como vamos a entender más nuestro entorno, nuestra realidad. No podemos empezar, ¿verdad? Con algo súper desarrollado. Cuando ustedes inician en una empresa, si se dan cuenta, a veces les ponen una playerita que dice incapacitación. No los dejan de una sola vez, ¿verdad? Que ocupen el puesto de trabajo. Les van a enseñar cuáles son los procedimientos, cuáles son los programas a utilizar, cuál es la forma, ¿verdad? De poder atender a un cliente si ustedes están en atención al cliente. Empiezan de lo más sencillo y lo más básico hasta llegar a la gerencia. Ahora, cuando vamos en la unidad de lo abstracto y lo concreto, nosotros tenemos acá una categoría que nos va a decir que ustedes pueden pasar de tener una característica, una cualidad, a conocer la esencia del fenómeno. ¿Por qué? Ustedes partieron de la idea, ¿verdad? De una característica. Bueno, nos vamos a ciencias económicas, decíamos, ¿verdad, Lida? Porque aquí es donde menos números voy a ver. Pues se equivocaron ahí, ¿verdad? Pero ustedes tienen una característica de todo, de toda la facultad. Cuando pasen los años de estudio, llegan a lo concreto y van a decir, en realidad se veía muchos números, mucha lectura, mejor me hubiera cambiado cuando yo lo pensé, pero ya no. Entonces, después ustedes van pasando entonces de una sola característica, de una sola cualidad, a tener muchas. Por eso dice que cada vez nos acercamos más hacia esa realidad. A trabajo social. ¡Ay, Dios, Daniel! Triste el caso. Trabajo social es peor todavía, ¿verdad? Ese sí, por eso es social, ¿verdad? Estilo comunitario. No se imaginan, igual, de lo simple a lo complejo. Los mandan, ¿verdad?, hacia una comunidad a desarrollar investigaciones porque tienen que ir a ver a la sociedad. No se lo pueden inventar. Entonces, empiezan con ir a conocer una población. Miren, ahí está lo simple y lo complejo, con una sola característica. La licenciada Angie va a ser la doctora encargada de esa área. Entonces, les manda
y les dice, miren, en tal población tenemos un problema de desnutrición, hay una característica. Usted tiene que ir a observar, usted tiene que ir a investigar, usted tiene que ir a vivir lo que está ahí para llegar hacia lo concreto. Es decir, plantear su postura, su tesis ya con toda la información que tiene. Se queda en casa, dice. Ay, Dani, no se puede quedar sin estudiar porque entonces, si no es el fin del mundo en unos cuantos meses, ¿qué va a hacer usted con su vida? Ven, ahí estamos, de lo simple a lo complejo, con una característica hacia muchas otras. Muy bien. Siguiente principio. Tenemos la concatenación universal de los fenómenos. Miren, esto es lo bonito de la dialéctica porque ustedes no se pierden y lo sienten muy repetitivo. Solo ojo con cada uno de nuestros conceptos. Cuando hablamos de concatenación, la dialéctica nos explica que los fenómenos de nuestra realidad, de esa realidad objetiva, no existen aislados. Concatenar significa unir, enlazar, vincular. Por eso es que dice que no podemos tener fenómenos aislados o separados. ¿Por qué? Una cosa lleva a la otra. Entonces no hay una casualidad, hay una causalidad. Por eso nos explica este otro principio, concatenación universal de los fenómenos. Bueno, ¿por qué tenemos el calentamiento global? Tenemos que ir a ver todo lo que el hombre ha hecho para llegar a ese extremo. ¿Lo podemos frenar? Creo que ya no tanto, ¿verdad? Pero todavía se puede tratar de evitar que se dé tan rápido, ¿verdad? Y que nos pase lo de los audios. Muy bien, 5 principios entonces. Unidad material del mundo, el principio de reflejo, el principio del desarrollo, el principio de lo abstracto y lo concreto y el principio de la concatenación universal de los fenómenos. Muy bien. Estos principios los vemos vinculados con esta categoría. ¿Se recuerdan que decíamos lo abstracto y lo concreto? Con una sola característica, yo comienzo a hacer investigación y paso a tener muchas cualidades, muchas propiedades de ese mismo objeto y ya voy a poder hacer generalizaciones. También tenemos otra categoría, lo histórico y lo lógico. Nos sirven para adquirir nuestro conocimiento porque, por ejemplo, en lo histórico, a mí me va a marcar que yo tengo todo el transcurrir, ¿verdad? Todo el transcurrir de mis fenómenos, pero en una forma secuencial. Me van a dar años, ¿se recuerdan de la línea del tiempo? Bueno, en 1990, en 1995, 2000, 2005, hay parámetros, ¿verdad? Para ver cómo transcurrió ese fenómeno o ese elemento en esos años. Lo lógico, entonces, va a ser el reflejo del desarrollo de la realidad en la mente, dice, del hombre, pero ya ajustada a esas leyes, ¿verdad? Corregida a esa historia y a esa sociedad que lo demanda. Nosotros teníamos el ejemplo de nuestro teléfono. Bueno, era para hacer y recibir llamadas, acortábamos distancias. Hoy en día nosotros podemos hacer videollamadas y usted ve a las personas, ya no solo va a escuchar su dulce voz, sino que también va a ver ahí su dulce rostro. Va cambiando, ¿verdad? Pero en realidad ese dispositivo fue creado para hacer y recibir llamadas. Así es como vamos. Y ya pasamos entonces a esa faceta de las leyes de la dialéctica. Recuerden esto, todo el proceso, ¿verdad?, que tenemos en la dialéctica como ciencia es el mismo que vivió toda la ciencia. Es decir, en el esclavismo pasó por aquella fase en donde no se podían expresar, ¿verdad?, todas esas filosofías, todas esas formas de pensar. Y era Aristóteles el que estaba predominando, ¿verdad?, para poder desarrollar cada una de esas diferentes concepciones que se nos estaban dejando. Ahora, ya en el feudalismo había ideales, ¿verdad? Ya había una concepción idealista en donde aparece Tomás de Aquino, por ejemplo, que ya eran sacerdotes, pero hacían sus planteamientos
muy poco acertados hasta llegar, por ejemplo, al Renacimiento, en donde ya teníamos, ¿verdad? Una separación de la teología y de la razón, en donde ya la razón tenía una autonomía. Y por eso es que llegaban a plantearse, por ejemplo, estas otras leyes fundamentales que nos indicaban, por ejemplo, que hay una unidad y lucha de contrarios. ¿Se recuerdan? ¿Qué son los contrarios? Todas aquellas tendencias contrapuestas que nosotros tenemos en el universo y que podemos tener luchas que son de cierta forma no antagónicas o pacíficas, porque sí pueden entrar en discusión y volver a hacer las paces. Así que los veteranos no están de acuerdo con lo que les va a dar de pensión, hacen una gran marcha, una gran protesta, hacen una mesa de diálogo y se vuelven a reconciliar. Entonces esas son luchas no antagónicas. Las antagónicas es cuando ya no se perdonan, ¿verdad? Ustedes ya no quieren volver a saber nada de nada. Ahora, esta ley dice que es la principal, es la fuente de todo el desarrollo. Y si nosotros comprendemos esta ley, vamos a comprender el resto. Y luego, la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos me van a marcar algo entre cantidad y calidad. Yo no puedo hacer un salto. ¿Se recuerdan que decíamos? No puedo llevar economía política. Entonces me voy a ir a estudiar administración 1. Están haciendo un gran salto, ¿verdad? Cosa que no es posible y no es correcto. Entonces, eso lleva a la discontinuidad en el desarrollo. Cantidad y calidad entonces se ven reflejados porque la cantidad de tiempo que usted está invirtiendo para estudiar se verá reflejado el próximo año, por ejemplo, ya cuando estemos en presencial, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Solo copiando o sí le está dedicando tiempo a estudiar? Ahí es donde vamos a ver qué ley es la que ustedes aplicaron. Luego tenemos la ley de la negación, la sustitución de lo nuevo por lo viejo, donde nosotros tenemos que cada elemento, por muy nuevo que este sea, siempre va a tener algo que novísimo. Siempre van a sacar una nueva versión, siempre nos van a dejar con, hay una mejora, hay un agregado, hay un tema nuevo, ¿verdad? Para poderlo compartir. Entonces, nunca se detiene porque el pensamiento es así, en una forma muy rápida y muy express, se van dando cada uno de esos cambios. Muy bien. Vamos a estudiar entonces nuestras leyes de la dialéctica. Vamos a ver. Ya todos se quieren ir a la U, ¿verdad? Ustedes ya están que se mueren, ¿verdad, licenciada? Hoy sí. Bueno, ahí. Los vamos a dejar a todos en escuela de vacaciones, así ya empiezan a agarrar el precalentamiento. No, chicos, no depende de mí. Estos son ustedes, son sus notas. Yo no puedo alterar nada de lo que ustedes tienen ahí. No se la crean. Se bloqueó el micrófono usted. No, es que es el... ¿Ahora sí me escuchan? Gracias. Gracias por decírmelo tan amablemente, ¿verdad, Ligra? Esos chicos, ay, ¿cómo los vamos a extrañar ustedes? ¿Cómo los vamos a extrañar? Son únicos. Son los más platicadores. Muy bien, vamos a ver. Ay, Daniel. Tan seriecito que se ve Daniel, pero es canela ni nada. Muy bien, vamos.
Veamos, se ven muy parecidos, decíamos. Ay, serio, dice Dani. Bueno, ya seriedad, entonces, Dani. Vamos. Es un enlazado, nosotros lo vemos por separado, pero fíjense, chicos, que es para que ustedes lo capten. Son muy, muy parecidos. Uno me lleva al otro, es el fundamento para el otro. Entonces, no tenemos nada, como dice la dialéctica, separado, aislado. Todo está unido o entrelazado. Por eso es que lo vemos tan parecido, tan idéntico. Esos son nuestros conceptos. ¿Se recuerdan que también los vimos? Entonces, estos 5 principios a mí me van a llevar a tener también como base 2 categorías principales, lo abstracto y lo concreto. Lo explicábamos ya con anterioridad, en donde decíamos que la primera pues nos va a llevar de tener una sola cualidad a tener y en lo histórico, otra vez, y en lo histórico, pues todo toda la fase, ¿verdad?, en el cual se van a ir manifestando los cambios, las transformaciones de cada uno de objetos, fenómenos, situaciones. Miren, hasta en las personas se ven esos cambios. ¿Por qué? Porque estas leyes se van a dar en nosotros mismos incluso. Igual, las vemos por separado, pero se dan en un mismo objeto, en un mismo elemento, en un mismo momento. Vean. Ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. Entonces, veamos. En esta fase nosotros tenemos que, por ejemplo, dice que hace 50 años, imagínense cuánto tiempo, los colegios eran estilo convento. Miren, chicos, a ver si esto nos ayuda. Eran estilo convento, ¿verdad? En donde los estudiantes se iban a quedar ahí, estudiaban todo el tiempo sin salir para su casa, como les va a tocar. ¿Ahora sí? Ahí está. Es el problema de estar en vivo. Ya quiere cambio. Gracias, Sergio. Se le agradece. Ahí le mando mis datos. No es broma. Bueno, vamos. Tan lindo, Sergio. Bien, ahí está juntado. Muy bien. Ahora dice que nuestros colegios son así. Miren. Bueno, la vivienda ya todo es vertical hoy en día. Ustedes ya no tenemos el mismo tipo de vivienda. Y nuestros colegios igual. Todo en vertical, ustedes, y si pasa como en Karate Kid, que se están peleando en las gradas del segundo o tercer nivel, ya pasaron a la historia, ¿verdad? Pero todos los colegios también es que Cobra Kai, ¿verdad? Entonces ahora los colegios son instituciones donde lo que buscan es algo lucrativo, nada más, ¿verdad? No transmitir un conocimiento en la misma forma. Es bien difícil aceptar un cambio, hay una lucha, por eso acá hay una lucha y unidad entre contrarios, no es entre estudiantes y profesor, es entre los mismos docentes muchas veces. No imaginan ustedes lo que cuesta que se acepte, por ejemplo, que la educación cambie. Nunca en Guatemala se hubiese aceptado, les digo yo, ese cambio de que ustedes reciban clases en su casa en esta forma, si no es por la pandemia. El Ministerio de Educación dice que no, que usted tiene que estar todos los días en el colegio y también, ¿verdad?, en un horario muchas veces de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 2 de la tarde a 5 o 5 y media de la tarde en la universidad. No es posible, decían ellos, esta forma. Y ahora por la necesidad se dio. Pero hay una gran lucha tanto de los docentes como en algunos estudiantes hay resistencia también.
Si eran los docentes, ¿verdad, licenciada? De que no, porque yo no tengo dispositivo, que yo no puedo usarlo, que yo no puedo. Era una de no puedo. Y todo, recuerden que en este mundo pues debe ser que aprendido, debemos adaptarnos, ¿verdad? A ese cambio, a esa transformación. Por eso es que la unidad y lucha de contrarios es básica en el universo, porque ustedes ven que cuando se da ese cambio, esa transformación, ese desarrollo, habrán mejoras, pero también no se va a terminar ahí la lucha. Al contrario, más pugna habrá para poder derogar lo que se tiene. Miren cómo eran los uniformes antes, cómo son los uniformes que se usaban hace que 3 años antes de la pandemia, o para que ustedes tengan una idea, ha cambiado, se va cambiando. La pizarra que se usaba antes, ala ustedes, era horrible porque los salones, imagínense, llenos. El profesor tenía que escribir con el yeso y después borrar. Y era de hacer todo aquel gran polvo, ¿verdad? Y todos tosiendo ahí del polvo del yeso. En la actualidad, pues ustedes van a encontrar una pizarra virtual, que es la que ya tienen. En los salones de clase no vamos a tener eso en la U. No vayan a llegar con esa ilusión. La licenciada nos mintió porque aquí no hay nada de eso. Pero ni audio, ni luz hay en los edificios, ni ventiladores. A como están abandonados, ya no sabemos si hay escritorios. Entonces, ¿ven? Ustedes lo tienen ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos una pantalla virtual. La pizarra que ustedes tienen ahí, la pantalla es su pizarra virtual de hoy en día. Y vamos a hacer como un retroceso cuando regresemos a la universidad, nuevamente a sentarnos en una fila de escritorios, con un pupitre de los más incómodos, en el suelo también. Sí, Dani, se sientan en el suelo más en la jornada nocturna, ¿verdad, licenciada? Porque ya no encuentran lugar. Entonces los chicos prefieren quedarse ahí sentados en el piso para recibir la clase, porque ya no hay lugar para recibir la clase. Más sucede en la jornada nocturna, chicos, que es donde tenemos más estudiantes. Entonces, créanme, para nosotros como docentes estar en esta forma es muy bonito porque les podemos transmitir imágenes y todo. En los edificios muchas veces no hay cañoneras y si hay no sirven, ¿verdad, licenciada? No se logra, ¿no? ¿Qué? No tenemos la edición necesaria. Entonces, es parte, les decía, chicos, de esa forma de desarrollo, ¿verdad? Entonces también ahí está el principio, ¿verdad? Donde nosotros pasamos de lo simple a lo complejo, donde tenemos cantidad y calidad. Yo les cuento siempre a los chicos que esto no es porque yo lo haya vivido, pero cuando pasen, uno descubre, ¿verdad, Leida? Todas esas situaciones marginales y se narra, chicos, cómo es que en el pasado vamos a ver si decíamos. Sí, Daniela, está así, miren, como que voy a comprar como el link, un micrófono así, mejor ustedes. Bueno, entonces les decía, no usaban una mochila, sino que usaban un lacito para amarrar sus cuadernos. Después ya surge el primer invento, que se les haga una mochila. Y se crea, pero miren, no era con el material que ustedes tienen hoy en día. Era de puro cuero, entonces se dan cuenta cuántos años pasaron, ¿verdad? ¿Qué? 50, 60 años para tener la mochila que ustedes van a usar el otro año, miren allá en la U.
que llevan el dispositivo para cargar su celular. Se quedó sin batería, la misma mochila les sirve de cargador, tiene esa energía. Luego es impermeable, tiene, creo que hasta un... Tengo calidad entonces y tengo cantidad, ¿verdad? Cantidad de años para tener una calidad de mochila diferente. Esa es cuestión de marca publicitaria, ¿verdad? Ustedes, pero ven, es como va cambiando. Otro ejemplo. Ya los hizo. Ya que los tamales. Ahí está, chicos. Vamos a ver. Para hacer los tamales, dice mi mamá, la estufa. Miren, esa era la estufa de antes y quien tenía una estufa de esas que era de leña, pero era de... Vean esto. Miren, esa ya es a base de electrohorno. Bueno, ahora no quieren horno. Ahora, miren, el que te... era el más adinerado. Y ya se dieron cuenta, han visto las noticias que hoy en día están haciendo. A nivel de gobierno están regalando, no está. Ay no, Dulce, ay no, digo, está bien. Sí. Gracias por esa conversación. Ahorita vamos a poner un botecito, ¿verdad, Lidia? Ahí, con el número de cuenta. No, chicos. Ya estoy más que colorada ahí, creo yo. Vamos a ver. Esta no funciona. Ahí estamos, ¿no? Vamos. Este es otro ejemplo. Vean. Ahí sí, me escuchan. Vamos a ver, ahora sí, ahí estamos. Muy bien, otra vez no. Ahí está, pues. Quieren oír a Linda Angie, dice. Es que dice que ustedes mucho platican, por eso a ella no le gusta explicar. No son como los otros alumnos. Muy bien, vamos a ver. Tenemos entonces ahí otro ejemplo. Miren, esta era una máquina de las antiguas. Estas son las que la mayoría ya podemos utilizar porque es más fácil, ¿verdad?, de poder usarlas. Bueno, no todos usamos eso, pero dicen que es más sencillo. Entonces, ven, ¿cuántos años pasaron? Ahí tengo cantidad y tengo calidad. 10, 15, 20 años para tener ahora
ese tipo de máquina. Miren con sonido. Era un disco, el próximo día de clase les muestro el disco, un disco de acetato así, miren, que le colocaban ahí para escuchar la música, con una canción. Después fue una maravilla tener 2 canciones o 3, pero no era como los dispositivos que hoy en día tenemos, con una infinidad de canciones. Después pasó a miren, y este dispositivo, ¿verdad? Muchos años después ya teníamos algo moderno, pero esto le dio como mucha popularidad a un lapicero Bic, valga la publicidad, porque les decía yo, ustedes así, ¿verdad? Ay, esa es la de los temerarios que más me gusta, la voy a regresar. No se podía regresar así como hoy en día, ¿verdad? Con su touch ni nada de eso. Había que introducir un lapicero Bic en los agujeritos y darle la vuelta. ¿Se dan cuenta? Ahí ya tiene Daniel el nombre de la canción. Y ya ustedes iban buscando más o menos dónde y calculaban para colocarlo. Luego aparece otro dispositivo, ¿verdad? Donde ustedes ya podían buscar y tener ahí el sonido ya de una forma moderna. Hoy en día ya no se utiliza tan bien. Ustedes miren, las empresas han perdido esas ventas. ¿Por qué? Porque todo está en nuestro teléfono. Miren esto. ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto se imaginan ustedes? ¿Qué serán los 70 tal vez o los 60? Con este tipo de radio. Y hoy en día ustedes tienen algo así, ¿verdad? Algo digital. Ni se ve dónde está en su casa y tienen sonido como que es centro comercial, ¿verdad? Pasan al baño, ahí está la cancioncita. Se van a su cuarto, ahí está. Van en el corredor, escuchan. Entonces se dan cuenta, han cambiado por completo, ¿verdad? Esos dispositivos, esos mecanismos en los cuales ustedes ven tantos años, ¿verdad? Pero esto entonces me lleva a mí a decir cantidad y calidad. No es de que hoy hicieron un radio, una grabadora y era que cargaban aquí su grabadora. ¿Han visto esas películas o chistes que le hacen y después, ¿verdad? El siguiente día ya creaban algo nuevo. No, pasaban años para poder lograr hacer esos cambios y esas transformaciones. Como ven ustedes hoy en día, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Hacer un desarrollo en cada uno de ellos porque está avanzada la ciencia y ya se cuenta con microchips, con una infinidad de tecnología o nanotecnología que les permite hacer el proceso más rápido, tal y como se hizo la vacuna del COVID. Sí esperábamos que tardara unos, 5 o 10 años para que ya se tenga la vacuna, pero la sacaron en menos de lo esperado. ¿Por qué? Porque la tecnología les permite hacer eso en una forma más rápida. Miren ese televisor. No sé si sus abuelitos tienen uno o ya le sacaron todo lo de adentro y dejaron solo de adorno eso, miren, pero era la forma. Y esa antenita, yo creo que ustedes lo vieron también en la familia Peluche, cuando ponían a los niños a mover la antena, ahora porque no agarraba la señal y era la única forma de poder arreglarlo. Miren los botones, que es su control remoto, nada, ¿verdad? No, o su teléfono que es el control, nada, chicos. Miren, eso había que verlo en blanco y negro en un inicio, entonces con una pantalla así redonda, no como la que ustedes tienen hoy en día, que parece una ventana, ahora como que ustedes están en la ventana de su casa y ven todo real, tal cual es. Pero tenemos cantidad de años para tener una calidad de imagen, una calidad distinta en cada uno de los productos. Miren esto, voy a grabar los 15 años de mi hija y ahí estaban como el doctor Chapatín, ¿verdad? Ustedes con esa gran cámara. Hoy en día, miren chicos, no hay que pagarle a un extraño para que los grabe, ustedes pueden hacerlo. No hay que usar ya pero ni una cámara de estas, porque para eso está su megateléfono, con eso graban, con eso todo el mundo ahora es paparazzi y mandan las fotos. Mira dónde vi a tu novia. Ahí andaba con el primo, le dicen ustedes, ¿verdad? Pero se dan cuenta, la información, la comunicación es mucho más rápida. Y también podríamos decir, bueno, es una sustitución de lo nuevo por lo viejo. Miren este auto, no es el de Mr. Bean, es parecido, ¿verdad? Ustedes miren qué belleza, ¿verdad? Algunos sí los valoran y otros dicen, no, si solo son carcachitas, ¿verdad? Pero la verdad es que son autos muy valiosos. Sin embargo, algunos prefieren algo nuevo, algo distinto, algo súper mejorado, como ese Camaro que ustedes ven ahí,
Yo digo, sí, es el Camaro. Era el último modelo. Y ustedes prefieren tener algo así que tener un auto viejito, ¿verdad? Así, como este. Pero es eso, la sustitución de lo nuevo por lo viejo. Y luego ya tenemos algo diferente. Daniel, pero si no estamos viendo nada de comida, hay que almorzar antes de clase. Miren, entonces, esta es otra ley, la sustitución de lo nuevo por lo viejo. Y hay un automóvil más reciente que va a sustituir a este. O el mismo, pero con otra línea, con otro color, y ustedes van a querer tener la colección de esos autos, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, todas estas leyes, nosotros las vemos por separado, pero van en un solo objeto, en un solo instante. Tenemos cantidad, tenemos calidad, tenemos la sustitución de lo nuevo por lo viejo, tenemos esa lucha y unidad en los contrarios para poder tener esas manifestaciones. Ya saben cómo colocan nuestros casos, ¿verdad? Tenemos las fuerzas de atracción y repulsión constituyen la condición necesaria para el desarrollo de la materia. Si predomina únicamente la fuerza de repulsión, entonces todo queda disperso en el universo. Y si predomina solo la fuerza de atracción, todo se convierte en una masa y no hay movimiento. ¿Se dan cuenta? Acá yo tengo una unidad y lucha de contrarios. Tengo que tener polos opuestos, ¿verdad? Para poder tener ese funcionamiento correcto. Igual que ustedes con la novia o el novio, ¿verdad? Si todo es sí, se aburren y cambian al novio, ¿verdad? Entonces siempre lleven la contraria. Mal consejo. Entonces se dan cuenta, no hay algo pacífico. Unidad y lucha de contrarios, siempre va a haber una pugna, ¿verdad? Siempre va a haber un pleito, siempre va a haber algo que no va a ir en la misma dirección, que no siempre se va a estar en paz, que va a haber un momento de tranquilidad, pero nuevamente vuelve para poder dar ese desarrollo. Luego, en el siguiente ejemplo, el profesional de las ciencias económicas para obtener su título pasa por diferentes niveles. Primero, pues vamos a estudiar el área común. 2 años, miren así con énfasis, ¿verdad? No sabemos, pero 2 años. Luego vamos a ir al área profesional. Ahí son 3 años y medio. Ya llevamos 5 años y medio. Y por último, pues ya tenemos esas pruebas de áreas básicas, me dijo, ¿verdad, Lida? Sí, licenciada. Ahí está, sí se me quedó. Donde nos van a examinar 3 áreas básicas, ¿verdad? Y si ustedes ganan los 3 exámenes, se pueden graduar. Tenemos EPS, que ahora ya no está siendo tan conocido, y en los últimos años se incorporó. Usted sigue estudiando la maestría y un año después le dan el título de licenciatura y un año y medio, creo yo, después le dan la maestría. ¿Qué es difícil? Todo es difícil, ¿verdad? Ustedes requieren esfuerzo. Si va a hacer tesis, igual, va a trabajar solo y se va a tomar el tiempo que usted necesite ahí. Por eso es que algunos se van a graduar en 7 años y medio, otros en 10 años, como se van a casar, ¿verdad? En todo lo que se divorcian, entonces ya después inician otra vez el cierre. ¿Se dan cuenta? Hay una cantidad de años para llevar a una calidad de profesional. Esta es la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Y también tenemos este otro caso en donde se nos marca con mucha claridad la respuesta, porque nos dice, los periodos presidenciales van sustituyendo unos a otros, vienen nuevos funcionarios y se van los viejos funcionarios. Hay una sustitución. Vienen nuevas formas de gobierno, pero aún así no cambia efectivamente la realidad socioeconómica lamentable de las grandes mayorías de la población. Entonces, vea, acá nos dan todo, miren toda esa parte clave donde dice que se van a sustituir, hay una sustitución de lo nuevo por lo viejo. Esta es la ley de la negación de la negación. Recuerden que aquí va la negación metafísica y la negación dialéctica. La negación metafísica, donde dice que todo es aislado, separado, y la negación dialéctica, donde dice que
se va a sustituir un elemento por otro, hay una causa, hay un efecto, hay un movimiento, hay una transformación. Y como nada está estático, por eso es necesario que se dé esa sustitución de lo nuevo por lo viejo. Y lo nuevo será sustituido por lo novísimo. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿alguna duda? Estas son nuestras 3 leyes de la dialéctica principales. Tenemos entonces los principios, las leyes. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Son parte del examen? Sí. Esta serie es la que ustedes deben de aprovechar para ponderar, al igual que la ley de las falacias, la serie de las falacias, porque más o menos son 15 puntos, ¿verdad? Entre las leyes de la dialéctica y la falacia. Y todavía tienen ustedes como unos 5 puntos por ahí perdidos adicionales, miren, para sacar un 25, porque son los principios de la dialéctica que forman parte de esa evaluación. Mucha teoría que estudiar, chicos. La dialéctica, lo que vimos es un resumen ahí. Hay más información todavía en nuestro libro y recuerden que el examen es de nuestro libro, ¿verdad? No de nuestras presentaciones, solo les hacemos un resumen. El libro es el básico para que ustedes puedan entonces elaborar ese examen. Por favor, no se acostumbren a copiar. ¿Por qué? Porque el otro año ya están en presencial. Cuando más o menos son los exámenes finales, no nos han dado fecha, ¿verdad? No tenemos fechas todavía establecidas de cuándo puedan iniciar. Entonces, mejor vamos a esperar a ver hasta qué día tenemos clases. No nos han indicado si todavía damos clases. Vamos a ver.